El día que enterramos a Manuel, mi marido de 42 años, sentí que mi cuerpo se vaciaba de fuerzas. El repiqueteo de las campanas de la iglesia de San Miguel se me clavaba en el pecho con cada golpe, recordándome que los años de compañía, de lucha compartida y de lealtad se desmoronaban en ese silencio que ahora lo envolvía todo. Mi hija Sofía me sostenía del brazo con una firmeza inusual. No era el agarre cariñoso al que estaba acostumbrada, sino uno de control, como si temiera que en cualquier momento pudiera escaparme. Pero la verdad es que no tenía energía ni para resistirme a su guía. Mi corazón seguía junto a esa tumba recién cerrada en el cementerio de Torrelodones, un pueblo a las afueras de Madrid donde habíamos vivido los últimos 15 años. El viento frío de noviembre parecía querer arrancarme las pocas fuerzas que me quedaban mientras los asistentes al funeral se dispersaban con susurros de consuelo que apenas llegaban a mis oídos. Algunos vecinos se acercaron a darme el pésame, pero sus palabras rebotaban en una coraza invisible que había construido para protegerme del dolor. Doña Carmen, la panadera que nos había visto crecer como negocio, me abrazó con lágrimas sinceras. «Dolores, si necesitas cualquier cosa, mi casa está abierta», me dijo. Asentí mecánicamente, incapaz de articular una respuesta coherente. Cuando el último puñado de tierra cubrió el ataúd de Manuel, Sofía me empujó suavemente hacia el coche negro que esperaba en la entrada del cementerio. «Mamá, tenemos que irnos ya», dijo con una voz que no reconocí, una voz que había endurecido el duelo en lugar de suavizarlo. Obedecí como una niña, dejándome llevar, pensando que me devolvería a nuestra casa en la calle del Roble, donde podría hundirme en el sillón favorito de Manuel y respirar su ausencia en paz. El trayecto transcurrió en un silencio espeso. A través de la ventanilla vi pasar las calles familiares, los comercios donde Manuel y yo habíamos forjado relaciones durante décadas, el parque donde solíamos sentarnos los domingos. Todo parecía ahora un decorado ajeno, como si perteneciera a otra vida que ya no era mía. Sofía miraba fijamente hacia adelante, sus manos tensas sobre el volante del coche que Manuel le había regalado en su 30º cumpleaños, fruto de años de trabajo en nuestra ferretería El Martillo de Oro, un negocio modesto pero próspero que habíamos levantado desde cero. Cuando el coche se detuvo, el desconcierto me golpeó como una bofetada. No estábamos frente a mi casa, sino ante la estación de autobuses de Plaza Elíptica, un lugar ruidoso y ajetreado que contrastaba cruelmente con el recogimiento que necesitaba mi alma. «¿Qué hacemos aquí, Sofía?», pregunté con voz temblorosa, notando cómo el pánico comenzaba a trepar por mi garganta. Mi hija se giró hacia mí con una mirada que nunca antes había visto en ella. Sus ojos, tan parecidos a los de su padre, ahora mostraban una frialdad calculadora que me heló la sangre. «Mamá, he estado pensando mucho en esto. La ferretería y la oficina me pertenecen ahora. Papá siempre dijo que yo continuaría con el negocio familiar, y es lo que voy a hacer». Las palabras se agolparon en mi mente sin lograr salir. Quise preguntar qué tenía que ver eso con estar en una estación de autobuses, pero la respuesta llegó antes de que pudiera formular la pregunta. Sofía sacó una bolsa del maletero, una maleta pequeña que reconocí como mía, y la dejó a mis pies en la acera. «He comprado un billete para Sevilla. Allí vive la tía Remedios, la hermana de papá. Ella te acogerá por un tiempo», continuó con una voz monocorde, como quien explica un trámite burocrático. «La casa también la necesito. Voy a venderla para invertir en el negocio. Papá habría querido que la empresa creciera». Sentí que el hilo frágil que me mantenía en pie se tensaba hasta casi romperse. «Pero Sofía, esa casa, tu padre y yo la construimos juntos. ¿Cómo puedes...?» «Mamá», me interrumpió con impaciencia. «Siempre fuiste la parte sentimental del negocio. Papá era el cerebro, el que tomaba las decisiones importantes. Ahora me toca a mí. Y he decidido que es mejor para todos que empieces de nuevo, lejos de aquí». Me entregó un sobre. «Aquí tienes el billete y algo de dinero para las primeras semanas.
no tendrás que preocuparte por nada. Ni siquiera había tenido tiempo de cambiarme el vestido negro del funeral. En mi bolso solo llevaba un pañuelo, un pintalabios y la alianza de Manuel que me había quitado para dársela antes de que cerraran el ataúd. ¿Y mi teléfono? ¿Mis cosas? Logré articular, sintiendo cómo la humillación se mezclaba con la incredulidad. He empaquetado lo esencial. El teléfono está a mi nombre, así que lo he cancelado. Tía Remedios te espera, respondió, ya dándome la espalda para volver al coche. Me quedé allí, petrificada, viendo cómo el coche de mi hija se alejaba entre el tráfico madrileño, llevándose consigo la última conexión con la vida que había conocido. El ruido de la estación me envolvía como una niebla espesa. Las personas pasaban a mi lado sin verme, como si fuera un fantasma. A mis 63 años, me encontraba sola, con una maleta pequeña y un futuro tan incierto como el cielo gris que amenazaba lluvia sobre Madrid. Sin embargo, entre la vorágine de emociones que me ahogaban, percibí algo inesperado. Una pequeña chispa. No estaba abandonada. Estaba libre. Y en el fondo de mi ser, sabía que Sofía no tenía ni idea de lo que había hecho con los documentos de su padre antes de que falleciera. Esa pequeña certeza me dio la fuerza para dar el primer paso hacia el interior de la estación. No como una víctima, sino como una mujer que acababa de recibir, en el día más cruel de su vida, la oportunidad de renacer. La estación de Plaza Elíptica resonaba con el bullicio de viajeros, apresurados, y los metálicos anuncios de salidas y llegadas. Me quedé inmóvil, aferrada a mi pequeña maleta, sintiendo el peso desconocido de la soledad presionando contra mi pecho. La mujer mayor en que me había convertido parecía invisible para las multitudes que me rodeaban. Por primera vez en décadas, nadie esperaba nada de mí, ni una comida caliente, ni una sonrisa forzada, ni un consejo que fingían valorar. Próxima salida con destino a Sevilla, andén 7 en 10 minutos, anunció una voz impersonal por los altavoces. El billete en mi mano, arrugado por la fuerza con que lo sujetaba, mostraba ese mismo destino. Sevilla. La ciudad donde vivía Remedios, la hermana de Manuel, a quien apenas había visto en los últimos 15 años desde aquella discusión por la herencia de los padres de ambos. ¿De verdad Sofía creía que ella me acogería con los brazos abiertos? Me senté en un banco de metal frío y observé el ir y venir de las personas. Familias que se despedían con abrazos, parejas que se reencontraban con besos ansiosos, trabajadores con sus maletines y miradas cansadas. Yo era la única que parecía no pertenecer a ninguna categoría, una anomalía en el flujo constante de propósitos y destinos. Los recuerdos de la ferretería y la oficina vinieron a mí como una avalancha. Recordé las largas noches haciendo balance, las madrugadas preparando pedidos y los infinitos sacrificios que habían construido los cimientos de la vida cómoda de mi hija. Las primeras facturas de El Martillo de Oro, cuando apenas podíamos pagar el alquiler del local en la calle Bravo Murillo. Las manos agrietadas de Manuel después de descargar mercancía, y las mías, manchadas de tinta de tanto escribir albaranes. La primera vez que pudimos contratar a un empleado, el señor Bermúdez, que sigue trabajando allí después de 20 años, y que seguramente no sabía que yo había sido expulsada de mi propia vida. Sofía había confundido mi silencio con debilidad, sin reconocer que años de resistencia habían forjado una fuerza interior que ninguna traición podía quebrar. Ella solo había visto el negocio prosperar, entrando a trabajar cuando ya estaba establecido, disfrutando de los frutos de un árbol que Manuel y yo habíamos regado con sudor y noches sin dormir. Miré el reloj de la estación. Quedaban 5 minutos para la salida del autobús a Sevilla. Un viaje de 6 horas hacia una ciudad donde no me esperaba nadie, realmente. Remedios probablemente me acogería por obligación, por el recuerdo de su hermano, pero su casa no sería un hogar para mí. Sería otro lugar donde tendría que agachar la cabeza y dar las gracias por las obras de compasión. Una pareja de ancianos se sentó a mi lado,
sus manos entrelazadas con la naturalidad de quienes han navegado juntos las aguas de la vida. El hombre le ofreció a la mujer un caramelo, y ella lo aceptó con una sonrisa que hablaba de décadas de pequeños gestos de amor. Desvié la mirada, sintiendo que espiaba una intimidad que había perdido para siempre. Entonces, algo cambió dentro de mí. La niebla de confusión comenzó a disiparse. Cuanto más tiempo permanecía allí, más claridad ganaba mi mente. Lo que parecía ser el día más cruel de mi vida podría ser en realidad la puerta hacia un nuevo comienzo. La amargura en la voz de Sofía solo confirmaba lo que había sabido durante años, que valoraba la posesión más que la compasión. Se había encerrado en una prisión de codicia, mientras que yo, descartada y olvidada, tenía las llaves de algo más grande. Último aviso para los pasajeros con destino a Sevilla. El autobús partirá en 2 minutos del andén 7, repitió la voz metálica. Mis pies parecían de plomo. Las personas a mi alrededor se levantaron, recogieron sus pertenencias y se dirigieron hacia la salida correspondiente. Yo seguí sentada, observando mi billete como si fuera un objeto extraño. De repente, recordé las palabras que Manuel me había susurrado en el hospital, días antes de fallecer. Lola, cuídate de los buitres. A veces vienen con la cara de quienes más quieres. En ese momento, pensé que deliraba por la medicación. Ahora entendía que había visto lo que yo me negaba a aceptar: la ambición desmedida de nuestra única hija. Con una decisión que me sorprendió a mí misma, rompí el billete en pequeños pedazos y los dejé caer en la papelera junto al banco. No iría a Sevilla. No sería la carga de nadie. No viviría de la lástima de una cuñada que probablemente celebraría mi desgracia como una confirmación de que ella siempre tuvo razón sobre mí. Me levanté y caminé hacia la salida de la estación, arrastrando mi pequeña maleta por el suelo de baldosas gastadas. El aire frío de Madrid me golpeó la cara al salir, pero ya no sentía el vacío paralizante de antes. Una extraña sensación de ligereza comenzaba a expandirse en mi interior, como si al cortar el lazo con el destino que Sofía había planeado para mí, hubiera recuperado el control sobre mi propia existencia. Las calles de Madrid, una ciudad que conocía como las líneas de mi propia mano, se extendían ante mí como un laberinto de posibilidades. ¿Dónde iría? ¿Qué haría una mujer de 63 años, con poco dinero y sin un techo seguro? Las preguntas me asaltaban, pero ya no me paralizaban. Caminé sin rumbo definido, dejando que mis pies me llevaran por calles que guardaban historias de mi vida anterior. Pasé frente a la panadería donde compraba el pan cada mañana y vi a doña Carmen, con su delantal blanco, atendiendo a los clientes. Por un momento pensé en entrar, en contarle lo sucedido, pero algo me detuvo. No quería ser objeto de lástima. No quería que la noticia de mi abandono corriera por el barrio como un chisme jugoso. El cielo comenzaba a oscurecerse cuando llegué a la plaza de Callao, llena de luces y escaparates brillantes. Me sentía como una náufraga en medio de un océano de normalidad. Las personas entraban y salían de tiendas, reían, vivían sus vidas ajenas a mi drama personal. En cierto modo, esa indiferencia me resultaba reconfortante. En Madrid, una ciudad de casi 4 millones de habitantes, nadie me conocía. Nadie esperaba nada de mí. Era invisible, pero esa invisibilidad significaba también libertad. Con el poco dinero que Sofía me había dado, entré en una cafetería. Pedí un café con leche y un pincho de tortilla, sentándome junto a la ventana para observar el fluir de la vida en la calle. El calor de la taza entre mis manos me devolvió algo de vida. Mientras comía lentamente, saboreando cada bocado como si fuera el primero después de un largo ayuno, comencé a pensar con más claridad. No tenía un plan, pero tenía algo más valioso: tiempo. Por primera vez en décadas, mi tiempo me pertenecía por completo. No tenía que preparar la cena para Manuel, ni madrugar para abrir la ferretería, ni fingir interés en las historias repetitivas de los clientes habituales.
La idea me provocó una sonrisa involuntaria que debió parecer extraña a la camarera que pasaba junto a mi mesa. Al salir de la cafetería, la noche había caído completamente sobre Madrid. Las luces de la Gran Vía brillaban como estrellas artificiales, guiándome hacia lo desconocido. Necesitaba un lugar para pasar la noche, algo económico pero digno. Recordé una pensión en la calle Montera donde una vez se había alojado el primo de Manuel cuando vino de visita desde Galicia. La Posada del Viajero, un nombre que ahora me resultaba apropiado. Con paso decidido, me dirigí hacia allí, sintiendo cómo cada paso me alejaba de la mujer que había sido y me acercaba a la que podría llegar a ser. Sin saberlo, Sofía no me había quitado todo. Me había dado algo que no tenía precio: la oportunidad de redescubrirme. Antes de que Manuel falleciera, había pasado muchas noches en silencio organizando los papeles que contaban la historia de nuestra vida juntos. Contratos, escrituras de propiedades, cuentas bancarias. Cada documento llevaba no solo un peso financiero, sino también una historia emocional. Mientras Sofía soñaba con la herencia, yo había tomado decisiones que me protegerían de su alcance. La Posada del Viajero resultó ser exactamente como la recordaba: un edificio antiguo de 3 plantas con una fachada desgastada y un letrero de neón que parpadeaba intermitentemente. La recepcionista, una mujer de mediana edad con el pelo teñido de un rojo intenso, me miró con curiosidad cuando entré arrastrando mi pequeña maleta. «Buenas noches. ¿Tiene habitaciones disponibles?», pregunté, intentando que mi voz sonara firme, como si fuera algo habitual para mí buscar alojamiento a esas horas de la noche. «Sí, señora». «¿Para cuántas noches?», respondió ella, tecleando algo en un ordenador que parecía tan antiguo como el edificio mismo. «Una semana por ahora», contesté, calculando mentalmente si el dinero que llevaba sería suficiente. Me informó del precio y sentí un alivio momentáneo al comprobar que podía permitírmelo. Cuando me pidió el DNI para registrarme, un nuevo tipo de ansiedad me invadió. ¿Y si Sofía me buscaba? ¿Y si intentaba localizarme? La idea me pareció absurda casi al instante. ¿Por qué me buscaría a quien había hecho todo lo posible por deshacerse de mí? Mientras subía las escaleras estrechas hacia mi habitación en el 2.º piso, el peso de la jornada cayó sobre mis hombros como una manta de plomo. El funeral, la traición, la estación, el vagabundeo por las calles de Madrid, todo se acumulaba en cada escalón que subía. Cuando por fin cerré la puerta de la habitación 209 tras de mí, las piernas me fallaron y me desplomé sobre la cama individual cubierta con una colcha de flores descoloridas. No sé cuánto tiempo permanecí así, inmóvil, mirando al techo agrietado, escuchando los ruidos amortiguados de la pensión. Una televisión en alguna habitación cercana, pasos en el pasillo, el timbre ocasional del teléfono de recepción. La realidad de mi situación me golpeaba en oleadas. Estaba sola, en una pensión anónima, el día del funeral de mi marido, abandonada por mi única hija. Cuando finalmente encontré la energía para moverme, abrí mi maleta para ver qué había empaquetado Sofía para mí. Algunas prendas básicas, productos de higiene, un libro que había estado leyendo, un marco con una foto de Manuel y yo en nuestro 30º aniversario. Nada de valor real, nada que pudiera servirme como recurso. Era evidente que había seleccionado cuidadosamente lo que no le serviría para nada. Pero entonces, al fondo de la maleta, mis dedos tocaron algo duro y metálico. Mi corazón dio un vuelco cuando reconocí el tacto familiar. La pequeña caja de seguridad que Manuel me había regalado hace años para guardar nuestras joyas. Sofía debía haberla incluido pensando que solo contenía baratijas sentimentales. Quizás el collar de perlas falsas que Manuel me regaló cuando no podíamos permitirnos las auténticas, o los pendientes de mi madre. Con manos temblorosas, saqué la caja y la coloqué sobre la cama. La combinación era sencilla: la fecha de nuestro aniversario de boda. Al abrirla, una sonrisa involuntaria se dibujó en mi rostro. Allí estaban, exactamente donde los había dejado,
los documentos más importantes de nuestra vida juntos, cuidadosamente doblados y protegidos en sobres de plástico transparente. Una noche, bajo la tenue luz de la lámpara de escritorio que guiaba mis manos, había movido los documentos más importantes a mi custodia. Manuel confiaba en mí implícitamente y en sus últimas semanas me susurró su gratitud por saber que yo entendía mejor que nadie que no debía entregar el trabajo de toda nuestra vida a alguien impulsado por el derecho y la avaricia. No fue el rencor lo que me guió, sino la protección para su legado y para mí misma. Revisé los documentos uno por uno, como quien cuenta un tesoro recién descubierto. Estaba la escritura de una pequeña casa en Toledo que habíamos comprado como inversión y que alquilábamos a una pareja de profesores. Manuel la había puesto a mi nombre años atrás, cuando la ferretería comenzó a prosperar. Sofía nunca había mostrado interés por esa propiedad, considerándola demasiado modesta para ser mencionada en sus planes. También estaba la libreta de una cuenta bancaria en CaixaBank que Manuel había abierto a mi nombre, separada de las cuentas del negocio. Durante años había estado depositando pequeñas cantidades para los imprevistos, decía él. El saldo no me haría rica, pero me proporcionaría un colchón para varios meses si administraba bien el dinero. Pero lo más valioso era un documento que revelaba algo que ni siquiera Sofía sabía. Manuel había adquirido un pequeño local comercial en la calle Fuencarral, a nombre de ambos. El alquiler mensual no era una fortuna, pero proporcionaba unos ingresos regulares que se ingresaban directamente en aquella cuenta separada. El inquilino actual, una tienda de productos ecológicos, llevaba 3 años en el local y acababa de renovar el contrato por 5 más. Manuel había sido más astuto de lo que nuestra hija imaginaba. Quizás había visto en ella lo que yo me negaba a reconocer, que el amor al dinero había eclipsado cualquier otro sentimiento en su corazón. Quizás por eso había tomado precauciones, asegurándose de que yo no quedara desamparada si algo le sucedía. Entre los papeles encontré también una carta sellada con mi nombre escrito con la caligrafía inconfundible de Manuel. La abrí con cuidado, como si pudiera romperse con mi respiración. «Mi querida Lola», comenzaba. «Si estás leyendo esto es porque ya no estoy a tu lado. Espero haber tenido el valor de decirte esto en persona, pero por si acaso el tiempo o la enfermedad me lo impidieron, quiero que sepas que siempre supe que Sofía había heredado lo peor de mí, mi ambición. Pero tú, mi amor, heredaste lo mejor de ambos. Tu bondad no es debilidad, es tu mayor fortaleza. Los papeles que acompañan esta carta son tu red de seguridad. Úsalos sabiamente. No dejes que nadie, ni siquiera nuestra hija, te haga creer que no eres capaz de continuar sin mí. Te he visto levantar un negocio de la nada. Te he visto negociar con proveedores que te doblaban en tamaño. Te he visto calcular beneficios sin necesidad de calculadora. Eres más fuerte de lo que crees. Y ahora, eres libre de ser quien quieras, sin tener que cargar con mis sueños o mis expectativas. Te amo. Siempre te amaré. Manuel. Las lágrimas corrían por mis mejillas cuando terminé de leer. No eran lágrimas de tristeza, sino de un extraño alivio. Manuel me conocía mejor de lo que yo me conocía a mí misma. Había visto mi fortaleza cuando yo solo veía mi servicio a los demás. Había valorado mi inteligencia cuando yo la escondía para no hacer sombra a nadie. Guardé cuidadosamente la carta y los documentos de nuevo en la caja de seguridad. Luego me acerqué a la ventana de la habitación. Las luces de Madrid brillaban contra el cielo nocturno como un recordatorio de que la vida continuaba, imparable, incluso cuando sentíamos que nuestro mundo se había detenido. Ahora, en esa modesta habitación de pensión, comprendí que los documentos eran más que papeles doblados guardados en una caja desgastada. Representaban décadas de sudor y sacrificio, preservados de ser consumidos por manos egoístas. Sofía pensaba que me había dejado sin nada, pero en realidad se había alejado del verdadero poder que tanto codiciaba. Mañana sería otro día,
Un día para comenzar a reconstruir, no la vida que había perdido, sino la nueva vida que se extendía ante mí. Una vida que, por primera vez en mucho tiempo, me pertenecía por completo. Sin un lugar familiar al que acudir, mis primeros días en la posada del viajero transcurrieron en una extraña mezcla de duelo y descubrimiento. Cada mañana me despertaba desorientada, buscando instintivamente a Manuel a mi lado, antes de que la realidad me golpeara de nuevo. Él ya no estaba, y yo me encontraba en una habitación ajena, con una vida que debía reconstruir desde cero. La habitación 209 se convirtió en mi pequeño universo. Era modesta: una cama individual, un armario desvencijado, una mesita con una lámpara de luz amarillenta y un baño compartido al final del pasillo. Para alguien que había vivido en una casa espaciosa con jardín en Torrelodones, este espacio podría parecer una jaula. Para mí, se convirtió en un santuario. Después de 3 días de apenas salir, salvo para comprar algo de comida en el supermercado de la esquina, la recepcionista, que se presentó como Maribel, tocó a mi puerta una mañana. «Señora Dolores, ¿se encuentra bien? No la hemos visto mucho y me preguntaba si necesitaba algo», dijo con una curiosidad que no llegaba a ser intrusiva. Su gesto me conmovió. Era la primera persona que mostraba algún interés real en mi bienestar desde el funeral. «Estoy bien, gracias», respondí, pero algo en mi voz debió delatar mi situación, porque Maribel me miró con ojos que habían visto demasiadas historias pasar por aquella pensión. «Mire, normalmente no hago esto, pero si necesita quedarse más tiempo y el dinero es un problema, podríamos llegar a un acuerdo. Necesito ayuda con la limpieza de las habitaciones. Mi espalda ya no es lo que era, y mi sobrina, que solía ayudarme, se ha ido a estudiar a Barcelona». La propuesta me sorprendió. ¿Yo, limpiando habitaciones a mis 63 años? Toda mi vida había trabajado duro, pero siempre detrás del mostrador de la ferretería o en la oficina, haciendo cuentas, organizando pedidos, atendiendo a clientes. Nunca había considerado un trabajo como el que Maribel me ofrecía. Sin embargo, algo en la idea me atrajo. Era una forma de ser útil, de ganarme el alojamiento con mis propias manos, sin depender de la caridad o de los documentos que Manuel había dejado a mi nombre. Esos serían mi plan a largo plazo. Pero por ahora, necesitaba algo que ocupara mis manos y mi mente. «Te pagaría el alojamiento y un pequeño sueldo», añadió Maribel, interpretando mi silencio como duda. «No es mucho, pero acepto», dije antes de que pudiera terminar. «Nunca he limpiado profesionalmente, pero aprendo rápido». Maribel sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro cansado, y me hizo preguntarme qué historia habría detrás de ella, qué caminos la habrían llevado a regentar aquella pensión en el centro de Madrid. «Empezamos mañana, entonces», dijo, extendiéndome una mano que estreché con una determinación que me sorprendió a mí misma. Esa noche dormí con un propósito renovado. Al día siguiente, Maribel me enseñó la rutina: cambiar sábanas, limpiar baños, barrer y fregar suelos, quitar el polvo. Trabajo físico que, para mi sorpresa, resultó terapéutico. Mientras mis manos se ocupaban en tareas concretas, mi mente comenzaba a procesar todo lo sucedido. La pensión albergaba un ecosistema fascinante de vidas temporales. Había viajeros de paso, trabajadores que se quedaban unas semanas mientras buscaban algo más permanente, estudiantes de intercambio, parejas que buscaban discreción. Todos con sus historias, sus secretos, sus motivos para estar allí. En los descansos, Maribel y yo tomábamos café en la pequeña cocina trasera, y poco a poco nos fuimos conociendo. Ella había heredado la pensión de sus padres, que la habían abierto en los años 60. Había estado casada, pero su marido la abandonó por una mujer más joven, dejándola con deudas y un negocio que apenas sobrevivía. «Al principio creí que me moriría», me confesó un día mientras pelábamos patatas para la tortilla que preparaba para el desayuno de los huéspedes. «Pensaba que no podría seguir sin él». Ahora, 10 años después,
No puedo imaginar mi vida de otra manera. No es perfecta, pero es mía. Sus palabras resonaron en mí con una fuerza inesperada. ¿Podría yo también encontrar esa paz, esa sensación de pertenencia a mí misma? Las semanas pasaron y la posada del viajero se convirtió en más que un refugio temporal. Era un lugar donde me sentía útil, donde nadie esperaba que fuera la madre perfecta, la esposa sacrificada o la socia silenciosa. Era simplemente Dolores, la mujer que ayudaba con las habitaciones y ocasionalmente preparaba una tortilla de patatas que los huéspedes elogiaban. Mi habitación seguía siendo la 209, pero Maribel insistió en que la personalizara un poco. «Si vas a estar aquí, haz lo tuyo», dijo, trayéndome un pequeño jarrón con margaritas un domingo. Coloqué la foto de Manuel en la mesita, no como un recordatorio de lo que había perdido, sino como un testigo silencioso de mi transformación. Una mañana de abril, mientras limpiaba la habitación 304, encontré un libro olvidado bajo la cama. Mujeres que corren con los lobos, de Clarisa Píncola Estés. Lo llevé a recepción para añadirlo a la caja de objetos perdidos, pero Maribel insistió en que me lo quedara. «El huésped se fue hace 2 semanas. Dudo que vuelva por él», dijo, guiñándome un ojo. «Además, creo que te vendrá bien leerlo». Esa noche, acurrucada en mi cama, comencé a leer las historias de mujeres que reclamaban su naturaleza salvaje, que se redescubrían después de años de domesticación. Me atraparon. Me vi reflejada en aquellas páginas, reconociendo patrones que había seguido toda mi vida sin cuestionarlos. A veces, en los momentos más inesperados, el recuerdo de Sofía me asaltaba. Me preguntaba si habría vendido ya la casa, si habría cambiado la disposición de la ferretería, si alguna vez se preguntaría dónde estaba yo o cómo me las arreglaba. No la había llamado, ni había intentado contactar con ella. No por orgullo, sino porque necesitaba este tiempo para encontrarme a mí misma antes de enfrentar nuevamente a la persona que me había desechado como a un mueble viejo. Con mi pequeño sueldo, complementado por el alquiler de la casa de Toledo que ingresaba en mi cuenta bancaria, comencé a ahorrar. No tenía grandes planes, pero la sensación de tener un colchón económico, por modesto que fuera, me proporcionaba una seguridad que nunca antes había experimentado. Los fines de semana, cuando el trabajo en la pensión era menos intenso, exploraba Madrid como si fuera una ciudad nueva. Visitaba el Retiro, me sentaba en un banco frente al estanque y observaba a las familias remar en las barcas. Paseaba por el Rastro los domingos, perdiéndome entre los puestos de antigüedades y ropa usada. Me aventuraba en museos que siempre había querido visitar, pero nunca había encontrado el tiempo. El Prado, el Reina Sofía, el Thyssen. Una tarde, sentada en una terraza de la Plaza Mayor, con un café con leche y un croissant frente a mí, me di cuenta de que estaba sonriendo. No era una sonrisa amplia y evidente, sino una pequeña curvatura de los labios, un reflejo involuntario de una paz interior que comenzaba a florecer. Observé a los turistas tomando fotos, a los camareros yendo y viniendo con bandejas, a los músicos callejeros tocando para las monedas de los transeúntes. La vida bullía a mi alrededor, y yo era parte de ella, no como un apéndice de alguien más, sino como una entidad propia. Esa noche, al regresar a la posada, Maribel me entregó un sobre. «Ha llegado esto para ti», dijo con curiosidad apenas disimulada. El remite era de la inmobiliaria que gestionaba el local de la calle Fuencarral. El alquiler mensual había sido ingresado en mi cuenta, pero además me informaban de que el inquilino estaba interesado en comprar el local. Ofrecían una suma que me pareció astronómica. Con el sobre en la mano, subí a mi habitación, sintiendo que el universo me ofrecía una nueva dirección justo cuando comenzaba a encontrar mi camino. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La primavera madrileña dio paso a un verano abrasador que hacía que las sábanas se pegaran a mi piel por las noches, incluso con la pequeña ventana de la habitación 209 completamente abierta.
Pronto se cumplirían 6 meses desde el funeral de Manuel. 6 meses desde que Sofía me había dejado en aquella estación con una maleta y un futuro incierto. La oferta por el local de Fuencarral seguía sobre mi mesita de noche. La había leído tantas veces que casi me sabía de memoria las cifras y condiciones. Vender significaría disponer de un capital importante, suficiente para cambiar completamente mi situación. Pero algo me frenaba. Una voz interior que me pedía prudencia, que me recordaba que las decisiones precipitadas raras veces son las mejores. Una mañana de julio, mientras desayunaba con Maribel antes de comenzar la jornada, me sorprendió con una propuesta inesperada. Dolores, llevo tiempo pensándolo. La habitación de mi sobrina en mi piso está vacía desde que se fue a Barcelona. Es pequeña, pero tiene su propio baño y más intimidad que la 209. Si quieres, podrías mudarte allí. Seguirías trabajando aquí, por supuesto, pero tendrías un hogar más permanente. La oferta me conmovió profundamente. En estos meses, Maribel se había convertido en algo más que una jefa o casera. Era una amiga, quizás la primera amiga verdadera que había tenido en décadas. En la ferretería, las relaciones estaban siempre teñidas por el negocio, por las expectativas, por los roles que cada uno desempeñaba. Aquí, con Maribel, la relación había nacido de la pura necesidad humana de conexión. ¿Estás segura?, pregunté, sabiendo que aceptar su oferta significaría un compromiso mayor, una decisión consciente de echar raíces en esta nueva vida. Completamente, asintió ella. Además, me vendría bien la compañía. Las noches son demasiado silenciosas en ese piso. Esa misma tarde, con la ayuda de Paco, el conserje ocasional de la pensión, trasladé mis escasas pertenencias al piso de Maribel, situado en la calle Espíritu Santo, en pleno barrio de Malasaña. El apartamento era pequeño pero luminoso, con un balcón que daba a una calle estrecha llena de bares y tiendas alternativas. La habitación que sería mía tenía paredes azul claro, una cama individual, un escritorio bajo la ventana y un armario empotrado que parecía diseñado para la ropa de una adolescente, no para la de una mujer de mi edad. «Puedes redecorarla como quieras», dijo Maribel, notando mi inspección del espacio. Mónica se llevó casi todo cuando se marchó. Esa noche, acostada en mi nueva cama, escuchando los sonidos de la calle, risas, conversaciones, música que escapaba de algún bar cercano, sentí una extraña mezcla de nostalgia y esperanza. Pensé en la casa de Torrelodones, en el silencio de sus noches interrumpidos solo por el canto ocasional de algún pájaro nocturno. Pensé en Manuel, en cómo habría reaccionado a este cambio tan drástico en mi vida. Casi podía oírle reír, diciéndome: «Lola, siempre supe que tenías madera de aventurera». Con mi nueva situación habitacional estabilizada, comencé a considerar seriamente la oferta por el local. Necesitaba asesoramiento, alguien que entendiera de propiedades y finanzas, alguien en quien pudiera confiar. Pensé en Antonio, el gestor que había llevado los asuntos de la ferretería durante años. Siempre había sido justo y discreto, y Manuel confiaba en él plenamente. Armándome de valor, una mañana me dirigí a su despacho en la calle Velázquez. No había pedido cita, y la secretaria me miró con desconfianza cuando entré y pregunté por él. Me reconoció después de un momento, aunque noté que le sorprendía mi aspecto. Había perdido peso en estos meses, y mi pelo, antes teñido religiosamente cada 3 semanas, ahora mostraba canas que le daban un tono plateado natural. «Doña Dolores, ¿hace tanto que no la veíamos por aquí? Pase, por favor, don Antonio está con un cliente, pero terminará en unos minutos». Mientras esperaba, hojeé una revista de economía sin realmente leer nada. Mi mente estaba ocupada ensayando lo que diría. ¿Cómo explicaría mi situación sin parecer una víctima? ¿Cómo pediría consejos sin revelar completamente la traición de Sofía? Cuando por fin entré en el despacho de Antonio, su expresión de sorpresa me confirmó que no estaba al tanto de lo sucedido. Me invitó a sentarme,
y con una mezcla de profesionalidad y preocupación genuina, me preguntó en qué podía ayudarme. Las palabras salieron de mí como un torrente contenido durante demasiado tiempo. Le conté todo: la muerte de Manuel, la traición de Sofía, mi vida en la pensión, el trabajo con Maribel, los documentos que había guardado, la oferta por el local. Antonio escuchó sin interrumpirme, sus ojos mostrando primero incredulidad, luego indignación y finalmente una determinación profesional. Doña Dolores, lo que su hija ha hecho es, bueno, moralmente reprobable, por decirlo suavemente. Pero usted ha sido muy inteligente al conservar esos documentos. Legalmente, está en una posición mucho más fuerte de lo que Sofía imagina. Me explicó que, además de la propiedad del local y la casa de Toledo, como viuda tenía derecho a una parte de los bienes gananciales, incluida la ferretería, si podía demostrar que había contribuido a su desarrollo. Los años de trabajo conjunto con Manuel, las facturas, los contratos, todo podía ser utilizado para reclamar lo que legítimamente me correspondía. ¿Pero realmente quiero hacer eso?, pregunté, más a mí misma que a Antonio. ¿Entrar en una batalla legal con mi propia hija? Antonio me miró con comprensión. Esa es una decisión personal que solo usted puede tomar. Mi trabajo es informarle de sus opciones y proteger sus intereses. Piénselo con calma. Mientras tanto, respecto al local, creo que la oferta es razonable, pero podríamos negociar mejores términos. Salí de su despacho con la cabeza llena de posibilidades y decisiones por tomar. Durante el camino de regreso, me detuve en una terraza de la calle Serrano y pedí un vermut, una bebida que Manuel adoraba y que yo rara vez tomaba. El líquido rojo brillaba bajo el sol de la tarde, reflejando destellos como pequeñas promesas. La conversación con Antonio había despertado algo en mí, la conciencia de que tenía opciones, de que no estaba tan desamparada como Sofía había pretendido dejarme. Podía luchar por lo que era mío por derecho. Podía construir una nueva vida con los recursos que tenía. Podía elegir el tipo de relación que quería tener con mi pasado y con mi hija. Esa noche, al volver al piso de Maribel, encontré un sobre bajo la puerta. El remite era del registro de la propiedad. Con manos temblorosas, lo abrí. Era una notificación. La casa de Torrelodones había sido puesta a la venta. Sofía estaba cumpliendo su palabra de deshacerse de todo. La noticia, que semanas atrás me habría devastado, ahora despertaba en mí una determinación fría. No permitiría que Sofía me arrebatara todo lo que Manuel y yo habíamos construido juntos. No por avaricia, sino por justicia, por respeto a la memoria de Manuel, por respeto a mí misma. A la mañana siguiente, llamé a Antonio y le di instrucciones claras. Aceptaríamos la oferta por el local con algunas condiciones adicionales y prepararíamos una reclamación formal sobre mis derechos respecto a la ferretería y la casa. No buscaba arruinar a Sofía, solo reclamar lo que me correspondía. Estoy orgulloso de usted, doña Dolores, dijo Antonio antes de colgar. Manuel también lo estaría. Las semanas siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad. Firmé papeles, asistí a reuniones con abogados, me reuní con el comprador del local. El dinero de la venta se ingresó en mi cuenta, una suma que me proporcionaba una seguridad financiera que nunca antes había experimentado. Con parte de ese dinero, siguiendo el consejo de Antonio, invertí en un pequeño apartamento en la zona de Lavapiés, un barrio vibrante y multicultural que había llegado a adorar en mis paseos por Madrid. Era un segundo piso con un balcón lleno de geranios, suelos de madera y techos altos con molduras antiguas. Necesitaba reformas, pero eso no me asustaba. De hecho, la idea de transformar ese espacio, de hacerlo mío desde los cimientos, me entusiasmaba. Maribel me ayudó a elegir muebles en tiendas de segunda mano y mercadillos, creando un hogar que reflejaba no quién había sido, sino quién me estaba convirtiendo. Seguí trabajando en la pensión, no por necesidad económica ahora, sino porque encontraba satisfacción en ello, en la rutina,
en la camaradería con Maribel y los huéspedes. Un día, mientras desempolvaba la habitación 209, la que había sido mi primer refugio, encontré una pequeña horquilla bajo la cama. Era mía, olvidada durante la mudanza. La sostuve entre mis dedos, recordando la mujer asustada y desorientada que había llegado allí 6 meses atrás. Esa mujer ya no existía. En su lugar estaba yo, Dolores Vega, una mujer que había reclamado su vida de las cenizas de la traición. El otoño llegó a Madrid con una explosión de colores en los parques y un aire fresco que invitaba a largos paseos. Mi apartamento en Lavapiés estaba casi terminado. Las reformas habían transformado lo que era un espacio deteriorado en un hogar luminoso y acogedor. Las paredes, antes desconchadas y grises, lucían ahora un suave tono melocotón que captaba la luz de la mañana y la convertía en un abrazo cálido. Había decidido mudarme definitivamente el primer día de noviembre, una fecha que me parecía simbólica. El Día de Todos los Santos, cuando la memoria de los que se han ido se celebra con flores y visitas a los cementerios. Sería mi manera de honrar a Manuel, comenzando esta nueva etapa bajo su mirada invisible. Antonio me había llamado la semana anterior con noticias sobre la reclamación legal. Sofía había recibido la notificación y, según él, su reacción inicial había sido de furia e incredulidad. No podía creer que su madre, a quien había descartado como una figura débil y manipulable, tuviera la audacia de enfrentarse a ella legalmente. Había contratado a un abogado de renombre, pero incluso éste le había advertido que mi posición era sólida. «Quiere negociar», me dijo Antonio por teléfono, su voz revelando una mezcla de satisfacción profesional y cautela personal. Está dispuesta a ofrecerle una compensación económica a cambio de que retire la demanda. ¿Y la casa?, pregunté, pensando en aquel hogar en Torrelodones donde había vivido casi 2 décadas, donde cada rincón guardaba recuerdos. Ya la ha vendido, doña Dolores. Lo siento, pero eso solo fortalece nuestra posición respecto a la reclamación sobre la ferretería. La noticia de la venta de la casa me provocó una punzada de dolor que no esperaba. No era tanto por la propiedad en sí, pues mi nuevo apartamento comenzaba a sentirse más hogar que aquella casa grande y silenciosa. Era por la facilidad con la que Sofía había borrado nuestra historia familiar como quien arranca una página molesta de un libro. «Dígale que no quiero su dinero», respondí tras un momento de reflexión. «Quiero mi parte de la ferretería. No para dirigirla, no para interferir en su negocio, sino como reconocimiento de que ese lugar también se construyó con mi sudor y mis sacrificios». Antonio guardó silencio unos segundos, quizás sorprendido por mi firmeza. «Se lo comunicaré. Pero prepárese, doña Dolores. Esto podría volverse desagradable». No me equivocaba. 2 días después, mientras ayudaba a Maribel con el inventario de sábanas y toallas en la pensión, recibí una llamada de un número desconocido. Era Sofía. «Mamá», comenzó, su voz una mezcla de frialdad y falsa dulzura que conocía demasiado bien. «Me han dicho que estás viviendo en una pensión, trabajando como criada. ¿Qué pensaría papá de esto?» Su intento de manipulación era tan transparente que casi me hizo reír. La Dolores de hace un año habría caído en la trampa, se habría sentido culpable, habría dudado. La mujer que era ahora veía claramente el juego. «Tu padre estaría orgulloso de mí, Sofía. Orgulloso de que haya encontrado mi camino después de que su hija me abandonara en una estación de autobuses el día de su funeral». Su respiración se entrecortó al otro lado de la línea. No esperaba esta respuesta directa, esta ausencia de disculpas o justificaciones. «No seas dramática, mamá. Te di dinero, te compré un billete para ir con la tía Remedios. No es mi culpa que decidieras tirar tu vida por la borda y acabar limpiando retretes. ¿Sabes qué, Sofía? No limpio retretes. Ayudo a gestionar una pensión donde he encontrado más familia en unos meses que la que tú me has demostrado ser en años. Y pronto me mudaré a mi propio apartamento.
comprado con el dinero de la venta del local de Fuencarral. Ese local que tu padre puso a mi nombre porque, a diferencia de ti, él sí valoraba mi contribución a nuestra vida juntos. El silencio al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier respuesta. Casi podía ver la expresión de sorpresa en el rostro de mi hija, las piezas encajando en su mente, dándose cuenta de que había subestimado gravemente a su madre. ¿El local de Fuencarral? Eso es imposible. Papá nunca mencionó. Hay muchas cosas que tu padre nunca mencionó, Sofía, como su decepción al ver en qué te habías convertido, o las precauciones que tomó para asegurarse de que yo estuviera protegida. Otro silencio, más largo esta vez. ¿Qué quieres exactamente, mamá?, preguntó finalmente, su voz ahora desprovista de la falsa dulzura, mostrando solo una calculadora evaluación de daños. Quiero lo que es justo. Mi parte de la ferretería, reconocida legalmente. Puedes seguir dirigiéndola, no interferiré en tus decisiones. Pero quiero que quede constancia de que ese negocio también me pertenece, que se construyó con mi esfuerzo tanto como con el de tu padre. ¿Y si me niego? Entonces nos veremos en los tribunales, hija, y según tu propio abogado, tengo todas las de ganar. La llamada terminó poco después, sin resolución, sin promesas, sin el emotivo reencuentro que las películas nos hacen creer posible. No esperaba menos. Sofía no cambiaría de la noche a la mañana, ni yo olvidaría su traición con una simple disculpa, si es que alguna vez llegaba. Los días siguientes los dediqué a ultimar los detalles de mi mudanza. Compré cortinas nuevas para el salón, plantas para el balcón, vajilla colorida en el rastro, pequeños gestos de apropiación del espacio, de creación de un hogar que reflejara no mi pasado, sino mi presente y mi futuro. Maribel insistió en organizar una pequeña fiesta de despedida en la pensión. No es un adiós, me aseguró mientras colgaba serpentinas por la recepción. Seguirás viniendo a trabajar y siempre serás bienvenida para un café o una copa de vino. La noche antes de la mudanza, mientras empaquetaba las pocas pertenencias que había acumulado en mi habitación en el piso de Maribel, encontré la caja de seguridad donde guardaba los documentos y la carta de Manuel. La abrí y releí sus palabras, ahora con una nueva perspectiva. «Eres más fuerte de lo que crees», había escrito. ¿Cuánta razón tenía? El día de la mudanza amaneció frío pero soleado. Paco y el hijo de Maribel, un joven estudiante de ingeniería llamado Carlos, me ayudaron a trasladar mis cosas al nuevo apartamento. No eran muchas. Ropa, libros, algunos recuerdos, los nuevos muebles que había comprado. Lo más valioso que llevaba conmigo no ocupaba espacio físico. La confianza recién descubierta, la paz interior, la certeza de que podía enfrentar lo que viniera. Cuando todos se marcharon, me senté en mi nuevo sofá, frente a la ventana que daba a la calle bulliciosa. Desde allí podía ver un trozo de cielo madrileño, los tejados antiguos, la ropa tendida en balcones vecinos, la vida en su constante fluir. Pensé en el camino recorrido desde aquel día en la estación, en cómo lo que parecía el final había sido, en realidad, el comienzo. El timbre sonó, interrumpiendo mis reflexiones. Al abrir, me encontré con un mensajero que traía un sobre certificado. Era de Antonio. Dentro había un documento legal. Sofía había aceptado reconocer mi parte en la ferretería. No era una rendición total. El acuerdo incluía cláusulas que limitaban mi capacidad de interferir en la gestión diaria, pero era un reconocimiento oficial de mi contribución, de mis derechos. Con el documento en la mano, me acerqué al balcón. Los geranios recién plantados añadían toques de color al hierro forjado antiguo. Abajo, la vida continuaba. Madres llevando niños al colegio, ancianos paseando lentamente, jóvenes apurados con auriculares aislándose del mundo. Todos con sus historias, sus luchas, sus pequeñas victorias cotidianas. El teléfono sonó. Era Antonio, llamando para confirmar que había recibido el documento. «Es un buen acuerdo, doña Dolores»,
No es todo lo que podríamos haber conseguido en los tribunales, pero nos ahorra meses de batallas legales y la tensión de un enfrentamiento público con su hija. Es suficiente, Antonio. No buscaba ganar una guerra, solo reclamar mi lugar. Después de colgar, volví al balcón. El sol de mediodía bañaba Madrid con una luz dorada que suavizaba los contornos de los edificios antiguos. En algún lugar de la ciudad, Sofía estaría en la ferretería, quizás reorganizando estantes como solía hacer Manuel cuando estaba nervioso, quizás revisando facturas como yo había hecho durante décadas. ¿Volveríamos a tener una relación madre-hija algún día? No lo sabía. Las heridas eran profundas, la confianza quebrada difícil de reparar. Pero ya no me atormentaba esa pregunta como antes. Había aprendido que la familia no siempre es la que nos da la sangre, sino la que construimos con afecto y respeto mutuo. Maribel, Paco, los huéspedes regulares de la pensión. Antonio, ellos eran mi familia ahora. Entré de nuevo en el apartamento y coloqué el documento en la caja de seguridad, junto a los demás papeles y la carta de Manuel. Luego, en un impulso, saqué la alianza de matrimonio que había guardado desde el funeral. La miré brillar bajo la luz que entraba por la ventana, ese círculo perfecto que simbolizaba un amor que, a pesar de todo, había sido real y valioso. Con cuidado, la deslicé en mi dedo anular izquierdo, no como un ancla al pasado, sino como un recordatorio de que todo lo vivido, lo bueno y lo malo, me había traído hasta aquí, hasta este apartamento lleno de luz en lavapiés, hasta esta mujer que había descubierto su propia fortaleza en el abandono, que había transformado la traición en libertad. Sofía creía que me había quitado todo, pero la verdad era mucho más grande. Ella solo había revelado lo que realmente era, mientras que yo había reclamado lo que realmente soy. Una mujer que había llevado su propia fuerza todo el tiempo, y que ahora vivía no abandonada, sino completamente libre.